Continuamos con esta serie de presentación de nuevas obras literarias en nuestro stand de la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental, a presentar el nuevo libro de el poeta, filósofo y magíster en filosofía de la Universidad de La Salle, Raúl Guzmán González. Él es autor de Las Huellas de la Esperanza y ahora de su libro Estrella del Alba, primera y segunda edición, esta última una de las obras ganadoras de la convocatoria de autores autopublicados de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021. Editor, empresario y gestor cultural, este 2023 ha sido uno de los ganadores de la convocatoria Filbo Emprende con su editorial 89079. Ha sido profesor, investigador, asesor pedagógico, conferencista y director de instituciones públicas y privadas, director de la línea de infancia del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Los dejo con nuestros invitados en este interesante diálogo con Gabriel Santiago, Sandra del Pilar Claros y, obvio, nuestro autor Raúl Guzmán González. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias de verdad a este stand del Tolima, a la Secretaría de Cultura que nos ha acogido amablemente y nos ha brindado estos espacios para precisamente promover nuestras obras desde la editorial 89079. Tenemos este conversatorio, este diálogo sobre la obra Estrella del Alba, tercera edición. Vamos a escuchar a nuestros invitados y además de Raúl Guzmán González, el autor de Estrella del Alba, nos acompaña Gabriel Santiago, que es el jardinero del libro. Gabriel Santiago es egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. En el interés de enlazar los mundos sutiles con el mundo del arte y la pedagogía, ha trabajado en el área comercial en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Asimismo, se formó como profesor de yoga del método Iki en Ishka Yoga Center y ha trabajado como jardinero en distintos ashrams, centros de meditación, fincas y libros de poesía. Por otro lado, su trabajo en las artes plásticas ha sido expuesto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta de Mérida, Venezuela. Recientemente ha autopublicado su primer libro objeto titulado La noche me abraza. Los dejo entonces con nuestros invitados en este interesante diálogo. Muchas gracias, Sandra. Hola, ¿cómo están? Es realmente hermoso poder estar, bueno, en este espacio o en cualquiera, la verdad, ¿no? Al lado de mi papá, el autor del libro, y también no solo porque sea mi papá, sino porque ha sido todo un viaje de él con su poesía hacia sus adentros, y de mi parte recogiendo un poco ese trabajo para hacer una decantación de encontrar la poesía en la poesía, ¿sí? Para mí un poco ser jardinero de la poesía es una vez un artesano me dijo algo muy hermoso, es ver en la piedra el águila y quitar todo lo que no sea el águila de la piedra. Entonces, bueno, este no es el lanzamiento de la tercera edición, es un libro que fue publicado por primera vez en el 99, luego se publica la segunda edición en el 2020, que es esta, y la tercera edición, que es sobre la que vamos a hablar, va a salir muy pronto este año. Pero pues al abrirse este espacio, pues aprovechamos para poder conversar. Entonces, es un libro que trata de, como digo, de construir todo un paisaje interno de Raúl, ¿sí? Y bueno, me gustaría compartirles el prólogo un pedazo del prólogo que escribí para él, y estamos convencidos que la poesía se hace con el corazón, y lo que queremos un poco acá, padre e hijo, es desenrollar ese corazón que crea, porque hay un gran misterio y parte de cómo
esa persona que convive conmigo, que almuerza conmigo, es el que escribe eso. Y le pregunto, ¿cómo llegas a eso? Y me dice, no sé. Entonces, un poco es, las imágenes son esferas que rodean, un poco lo que vamos a hacer es como traerlas acá y volverlas a hacer girar. Para empezar, me gustaría que cerráramos los ojos un momento para meternos en una atmósfera del personaje en cuestión, que creo que empieza en una génesis hacia adentro con una mirada profunda ante un fenómeno. Dice: un instante sublime. Esta noche, junto a la chimenea, el vino me mira. Los aromas de la estancia desnudan los secretos y la luna se adelgaza para entrar. En las cortinas duerme el mundo. Voces de la luna y el fuego arrullan mi silencio. Voces de la luna y el fuego arrullan mi silencio. ¿Qué sientes tú, papá? Bueno, al entrar ahí en ti otra vez, en esa mirada al fuego, a esa pequeña chispa del alma que crea. Buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en este diálogo padre e hijo, un diálogo de poesía que tiene unas raíces profundas también en el pensamiento, pero como lo decía Gabriel Santiago inicialmente, cuando estamos frente al fenómeno poético hay que hablar desde el corazón, aunque el corazón es inteligente, el corazón también es sentipensante. Bueno, con respecto a las imágenes, cuando uno lee un poema, ¿no? Vuelve otra vez a los escenarios que crearon ese poema. Y aquí encuentro, digamos, un instante de soledad, ¿no? Aunque realmente solos nunca estamos en la vida, ¿no? Eso es digamos, un cuento que nos hemos creído a veces, que estamos solos. Nosotros estamos conectados con todo. Que no lo sintamos así en un momento de nuestra historia, esa es otra cosa. Pero aquí siento la chimenea, siento el vino y siento el fuego. Son elementos que me llegan, imágenes que me llegan del poema, y es la atmósfera de la intimidad, porque la poesía es el éxodo. Pero en este momento no voy a hablar tanto de la poesía, sino voy a hablar del éxodo de Raúl Guzmán, que viaja al interior a través de reescribir Estrella del Alba, que como lo dice Gabriel Santiago, la escribo por primera vez en 1999, se publica, ¿no? 21 años después vuelvo sobre los mismos poemas, porque de alguna manera los poemas me convocaron. El poeta es convocado. Realmente Gabriel Santiago, cuando se escribió la primera publicación de Estrella del Alba, tenía 3 años, ¿no? Y en la casa pues muy poco se hablaba de Estrella del Alba, ¿no? Él se encontró en una oportunidad de Estrella del Alba cuando ya era adolescente en el colegio, ¿no? Y se llevó el libro y se lo mostró a unas amigas cristianas, y las amigas cristianas dijeron que eso era una obscenidad, ¿no? Estuvo a punto de pervertir a las niñas. Entonces, después, cuando aparece la segunda edición en el año 2020, en diciembre de 2020, pero yo le pido a Gabriel que me facilite un dibujo que él tenía desde hace mucho tiempo, que era una rosa, porque yo empecé a encontrar la relación de la rosa con la estrella, que son 2 elementos muy importantes en Estrella del Alba, cómo se genera esa transmutación de la rosa en la estrella.
y más adelante pues Gabriel le explicará de dónde sale esa rosa azul. En todo caso, él finalmente dice, bueno, da su dibujo para la carátula, pero cuando comienza el libro a andar en las distintas lecturas, conferencias, etcétera, etcétera, Gabriel va al libro. Por eso digo que fue convocado, porque yo no le dije, Gabriel, hazme un análisis para revisar el libro, sino él se apropió de la lectura y me dijo un día, yo quiero ser jardinero de Estrella del Alba. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo es? Entonces dijo, es que yo siento que quiero quitar maleza. Entonces me pareció un ejercicio sumamente importante. ¿Por qué? Porque más allá del ego, que yo soy el escritor que tengo 64 años y Gabriel es un chico de 27, ¿no? Y yo digo, no, pues sé que Gabriel tiene mucho que decirme, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo creo que nosotros somos seres que hemos viajado a través del tiempo y somos almas milenarias, y de alguna manera si estamos en este momento aquí y ahora escribiendo poesía es porque ya hemos sido iniciados en la poesía, ¿no? Como un éxodo, un viaje interior, que es el planteamiento de Estrella del Alba. Entonces por eso Gabriel inicia conmigo unos diálogos acerca del libro. Empiezo a descubrir cosas muy interesantes que yo no lo había hecho, porque hacíamos lectura en voz alta y Gabriel al leer el poema empezaba a buscar el peso que tiene cada palabra, a sentir la armonía o la disonancia en la palabra. Entonces pues fue realmente un diálogo extraordinario donde he aprendido muchas cosas de Gabriel. Me gustaría que, voy a omitir la lectura del inicio del prólogo, pero me gustaría que leyeras ese primer poema, el de La Rosa Azul, que es el primero que da inicio al libro, para entrar un poco en un mundo que hay ahí, que ahí donde viene esta cuestión. O sea, el tema que me convoca a mí es, claro, hay un personaje que habla de filosofía, que es filósofo, sí, que sabemos que escribe sobre Novalis, un poeta alemán, sí, que habla de unicornios, que se la pasa con unicornios por ahí, sí, pero ese mundo de alguna manera no me empieza a mí como realmente a llamar, hasta que empiezo también los viajes hacia adentro, justamente, en donde siento que se revive una mitología, ¿sí? Pero que no es una mitología, que es una mitología que no sé de dónde viene, ¿sí? Pero que tiene unas raíces profundas en la cultura germana, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que entráramos en esa mitología de Estrella del Alba con La Rosa Azul. Pero hay algo que es bien importante comentar. Bueno, dicho, para Gabriel poder ahondar en este trabajo de Estrella del Alba, finalmente hizo un viaje precisamente a una de las casas de Carl Jung, ¿no? Y también a la casa donde nació Hermann Hesse, ¿no? Y tanto Jung como Hermann Hesse tiene que ver profundamente con todo este trabajo que está aquí expuesto en Estrella del Alba. Yo voy a leerles el primer poema, que se llama La Rosa Azul. Dice: entrevimos en la floresta nuestra rosa azul. Ella exhalaba un perfume que no es de este mundo. Nos miramos con los ojos cerrados, respirándonos, y fuimos su alma, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba. Claro, entonces yo veo eso ahí. La primera vez que yo leo no me dice nada, ¿sí? O sea, humano, o sea, como una cosa repretenciosa de algo que un man que cree que una rosa y dice dejando, aquí lo tienes, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba.
imagen igual es linda, ¿no? Pero decía, claro, esta cosa tautológica, las estrellas, el alba, la poesía, la rosa azul, o sea, como, espere, hablemos de una cotidianidad, ¿no? Como entonces, de hecho, eso hablaba acá con Simón, ¿no? Que Simón una vez me decía como, bueno, pero yo a veces siento que no tengo nada que escribir porque se escribe sobre la violencia, sobre un montón de cosas, como en la poesía, o hay tendencias ahorita como de desgarrar la vida para hacer poesía, ¿sí? Y entonces hay un proceso plástico en mi camino que busca como tratar de leer el mundo con las manos. No hay un poema re lindo que dice, para amar solo mis manos. Y cuando empiezo a hacer esto, además de la mitología que ya vamos a entrar, porque unas cosas hay profundas, claro, entonces salgamos de esta idea de que la poesía tiene que ser otra cosa a lo que supone que ya era, ¿no? O sea, como que, claro, la poesía es, digamos, yo qué sé, sí, la estrella, el alba, tal. No, tienes otra cosa. Ahora, volvamos a que quizás hay algo en las estrellas, y en las rosas, que parece que quieren decir algo, ¿no? O en el atardecer, en la madrugada, o sea, quizás. Ahora, miremos si el poema lo dice. Ya lo leyó este man. Ahora, vamos a ver si el poema nos dice algo sobre eso. Entrevimos en la floresta nuestra rosa azul. Entrevimos. No la vimos, sino entrevimos. Es la primera imagen del libro. Ella exhalaba un perfume que no es de este mundo. Exhalaba un perfume que no es de este mundo. Bueno, ¿de dónde? Todo bien. Nos miramos con los ojos cerrados y fuimos respirándonos y fuimos su alma, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba, ¿sí? Dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba. Y algo que fue una primera cosa que yo advertí, que me llamó la atención, eran cómo las palabras podían hacer ese movimiento, o sea, como dejar polvo de estrellas en los pétalos del alba, podían efectivamente, sí, dejar pétalos en los pétalos, dejar polvo de estrellas en los pétalos del alba, ¿no? Y cuando entonces hay otra cosa, la rosa azul es una rosa azul, ¿no? Pero sabemos que no es la rosa azul. Quienes hemos estudiado el mundo mítico germano, que empiezo yo a estudiar, porque, pues no, hablemos de flotas, sí, o sea, re bien, pero ¿qué pasa con la rosa azul? Y tú escribes una tesis sobre Novalis, que era un muérgano que se le muere la novia, y dice, no hay nada más que pueda yo hacer en el mundo que buscar una rosa azul. O sea, soy rico, era un tipo rico, con su castillo, ingeniero, brillante, filósofo, ¿sí? Pero dice, espere, siento que hay una rosa azul. Y eso es una novela que se llama Enrique Oftendierger. Dice, siento que una rosa azul. Sí, como loco. Tengo que ir hacia allá, es lo único que me interesa en la vida. Entonces, me gustaría que contaras desde ti, ¿cómo te busca la rosa azul? Porque yo también la siento, ¿sí? O sea, ya el tema se vuelve personal y visceral. Es como, yo también la siento. O sea, hay una rosa que en este mundo, que es la poesía, ¿sí? Pero, ¿cómo tú dices y por qué dices, entreguemos la rosa azul? Esa rosa azul, que es la poesía, no existe, porque hay que crearla. La vida no existe, la vida hay que crearla. El amor no existe, el amor hay que crearlo. Todo lo que nosotros somos es un fenómeno de creación, ¿no? Y eso es lo que yo siento que sucede con la poesía. Pero no es un fenómeno consciente, porque yo consciente prefiero dedicarme a otras cosas del mundo, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, yo vine a este mundo más con impresiones de político que de poeta. Y se nota. Lo primero que yo hacía cuando tenía 5 años era poner las muñecas de mi hermana. Yo me paraba en una tarima y les decía discursos, ¿no? Más adelante ya empecé a escribir los primeros poemas. Y cuando
estuve en la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, no era porque quisiera ser magistrado, sino porque quería hacer actividad política. Pero cuando llegué a tercer año de Derecho, sentía las obras de Borges empolvadas en la biblioteca y yo leyendo carpintería jurídica, procesales, yo dije, yo no quiero más esta joda. Y renuncié a la Facultad de Derecho. Me fui a dirigir un Instituto de Cultura y Turismo en el Tolima. Y pues ahí ya pensé que el camino interior era no la poesía, sino la filosofía. Porque realmente yo he tratado de sacarle el cuerpo a la poesía, o sea, el fenómeno de la poesía, porque sé que la poesía necesariamente cuando uno la toma como una vocación, como un llamado, lo lleva al trabajo interior. Novalis es un personaje que yo conozco, los fragmentos de Novalis, cuando estaba en la Universidad Javeriana de profesor y conocí al grupo de poetas de Si Mañana Despierto y leíamos un verso de Gaitán Durán que dice: solo por encontrarse con Sofía von Kuhn, amante de 13 años, Novalis creyó en el otro mundo. ¿Y esto qué es? ¿No? ¿Quién era esa Sofía von Kuhn? ¿Por qué la rosa azul? La rosa azul es un símbolo de tener una meta en un mundo que no es este mundo de la tercera dimensión, ¿no? Porque lo que yo pienso es que hay una conexión del inconsciente con el supraconsciente y hay cosas que son muy fuertes en eso. Pero ¿cómo te llamas? O sea, ¿por qué la rosa azul? O sea, ¿por qué a ti la rosa azul? Más allá de Novalis o de... ¿Sí? La rosa azul forma parte del simbolismo del romanticismo alemán y yo siento unos nexos muy profundos con el espíritu alemán, ¿no? Como lo siento, por ejemplo, no solamente con Novalis sino con Hölderlin, ¿no? Que es un personaje que descubro a través de Martin Heidegger, que realmente apunta al gran arquetipo del poeta, que es el loco. El poeta es el loco porque se sale de esta realidad, ¿no? Para construir sus mundos invisibles, para conectarse con ese mundo invisible, porque si nosotros miramos Hölderlin, ¿qué es lo que hace a través de su vida y a través de su poesía? Después de ser nada menos que compañero de Hegel, ¿no? En el seminario, un hombre de mucha lucidez que estaba completamente impregnado de la ciencia de su época, de un momento a otro pierde la cabeza. Y me gustaría aclaramos de eso porque es que no, o sea, no es gratuito que él hable de locura, ¿sí? Tú hables de locura, pero o sea, ahí viene un asunto que es justamente donde se para el misterio, ¿sí? Y es, ok, o sea, yo hablo con este personaje, mi papá, tal, o sea, sí, tiene 3 arquetipos a mi juicio, 4. Entonces, uno es el político, y hay toda una cuestión de dónde se mueve, y este asunto de hablar así, sí, yo también lo tengo resto. Está también el filósofo que trata de reflexionar y de preguntarse cosas, ¿sí? Está el poeta, pero como digo, la poesía es el lenguaje del corazón, el lenguaje del corazón, las imágenes, ¿sí? Entonces, acostumbrado a dar clase, yo entiendo que, o sea, que se hable así, pero sabemos que la poesía, papá, fue así. Sí, claro. Entonces, hay un poema acá sobre Hölderlin, por ejemplo, que nos puede dar, digamos que otra, o sea, los protagonistas son los poemas, o sea, a la larga, a mí lo que me interesa del libro es la poesía, ¿sí? Sí. Y me gustaría que lo leyeras, aquí está, y ya entramos en ese tema, está aquí. Dice Hölderlin:
En la noche sagrada, confinado a la lucidez de ese que está despierto, el poeta mira a los dioses y levanta sus ojos para contemplar otra vez el mundo. Vuelven a leer, vuelven a leer. Hölderlin. En la noche sagrada, confinado a la lucidez de ese que está despierto, el poeta mira a los dioses y levanta sus ojos para contemplar otra vez el mundo. Sí, bueno, hay algo ahí re lindo, es como, ¿no? Confinado a la lucidez de ese que, en la sagrada noche, confinado a la lucidez de ese que está despierto, el poeta mira a los dioses. ¿Dónde los mira? La pregunta ahí, una pregunta. ¿Dónde los mira? Acá, ¿no? Mira a los dioses para contemplar otra vez el mundo, ¿sí? O sea, mira a los dioses, pero puede ser acá para contemplar otra vez al mundo, ¿sí? Pero ¿dónde están los dioses? Los dioses no supone que están allá. O sea, los dioses para ver otra vez al mundo. Y finalmente ese tipo, o sea, vale, listo, la locura, tal. El poema termina con un punto que no se ve. Pero el punto final del poema está debajo del para ver otra vez el mundo. Es un punto final, pero está debajo, no está al lado, ¿sí? Y hay una cosa ahí re bonita que trabajamos y fue, claro, la pregunta es, ¿dónde están los dioses? Se levanta para ver, mira a los dioses para ver otra vez al mundo. Pero hay un punto que está abajo, no está al lado. Y a mí eso me hizo pensar mucho en este tema de Carl Sagan, de cuando graba la sonda espacial que llevaba como todos estos registros de la humanidad, ¿no? Y que la sonda, para buscar vida extraterrestre, y la sonda se detiene un momento y mira un punto que es el punto de la Tierra, un punto, y dice, ahí está todo, todo, y se manda un carretazo, ese disco se llama The Pale Blue Dot, y se manda el carretazo, y dice, ahí está todo. Se levanta mira a los dioses para contemplar otra vez al mundo, y el mundo ¿qué es? Es esto, un punto. ¿Sí? Y bueno, no sé, Hölderlin estuvo loco, pero todo este viaje empieza donde tú estabas estudiando Derecho, con ideas trotskistas de izquierda, ¿no? Sí. Y empiezas a escuchar unas voces en tu cabeza, unas marchas, que finalmente te conectaban con el mundo germano. Sí. Y te internaron en una clínica psiquiátrica por estar loco, ¿o qué? ¿Y qué pasa ahí? Y luego entonces empiezas a descubrir Novalis, tal, y un proceso también como de que ir al fondo de la poesía pareciese como que esas imágenes de la locura se disolvieran también en imágenes profundamente verdaderas del mundo. Sí, es que yo de alguna manera entiendo que esa locura era un llamado para que yo saliera de la facultad de Derecho, ¿no? Porque finalmente la demencia está en la facultad de Derecho, ¿no? Entonces, pues desde luego que fue completamente extraño. Pues usualmente yo lo que hacía en mi cotidianidad en la facultad de Derecho era dedicarme a la vida social en el día, a las actividades políticas, y comenzaba a estudiar a las 8 o 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, y a las 7 tenía clase. Entonces recuerdo que una noche estaba yo estudiando y sin tener radio prendido, sin tener nada, empecé a escuchar unas marchas. Y dije, ¿esto qué es? Entonces les comenté a mi papá y a mi mamá, y les dije, mire, estoy escuchando unas marchas, no sé, me estoy volviendo loco. Y al día siguiente ya yo tenía cita con el psiquiatra, con Horacio Taborda, recuerdo. Me llevó mi mamá y yo me sentí muy agredido. Entonces le dije a Horacio Taborda, no, la loca es mi mamá, yo no tengo nada que hacer acá.
Y al día siguiente estaba yo desayunando y ya llegaron los enfermeros de la clínica Santo Tomás por mí, ¿no? Cuando me vi fue en cuidados intensivos de la Santo Tomás, ¿no? Y es algo muy agresivo estar uno en cuidados intensivos. En un momento determinado una enfermera me dijo, mire, si usted quiere salir de cuidados intensivos, tiene que afeitarse, porque yo en ese momento tenía barba y fumaba pipa, y tiene que entregar su pipa. Yo dije, pues esto es tonto, no sé por qué me van a pedir eso, pero bueno, si ese es el pase para salir de cuidados intensivos, me afeito y tome mi pipa, ¿no? Y en esos días yo seguía escuchando marchas, incluso mi caminado era, yo no caminaba sino marchaba, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Me voy a quedar aquí en la clínica de reposo. Entonces cuando me entrevistaba el psiquiatra, yo le decía, no, yo ya no estoy escuchando marchas, todo bien, ya todo está normal. Lo cierto es que pues finalmente salgo de la clínica, las voces desaparecen, ¿no? Pero yo salgo con medicamento, porque el diagnóstico del psiquiatra era una esquizofrenia paranoia. Entonces pues yo tenía que seguir medicado, asistiendo a consultas regulares de psiquiatría, pero un buen día dije, no, ya no más medicamento, no más psiquiatra, y ya inicio la vida como usualmente la realizo. Y hasta ahí llegó ese episodio. Estamos hablando de 1979, ¿no? Entonces, pues realmente me he estado preguntando qué pasó ahí. No encuentro muchas respuestas, porque si uno le pregunta a un psiquiatra acerca de qué es la esquizofrenia paranoia, usualmente la persona esquizofrénica siempre queda ahí, ¿no? Unos días está en casa, otras veces regresa por episodios a la clínica y ahí se le va la vida, ¿no? Entonces pues eso es parte del misterio, ¿no? Pero pues una forma de velar el misterio pues es escribiendo. No es la única forma, pero una forma sí es escribiendo, y sobre todo asumiendo la poesía, porque ahí encuentra uno, por lo menos desde mi punto de vista, la forma de profundo autoconocimiento, ¿no? Y es un autoconocimiento que va más allá de la razón, porque la filosofía, desde la vía racional, le da a uno muchos elementos de trabajo de autoconocimiento, pero la poesía lo conecta a uno con otras realidades, ¿no? Con otras perspectivas completamente distintas de esta cotidianidad que parece en momentos determinados demasiado grises, ¿no? Con tonalidades oscuras, pero a pesar de esas tonalidades, en algún momento logra uno ver la luz que le permite salir, y es que la esperanza vuelve, porque nosotros como humanidad vivimos una etapa de mucha degradación, ¿no? Entonces hay que buscar grandes apoyos en el conocimiento transformado en sabiduría para lograr darle sentido a la existencia. Hay un poema, el de Reminiscencias, que me parece también como muy bueno, como esto no es lo único, ¿no? O sea, el libro son cinco capítulos, ¿no? Primero está más dedicado a esa entrada como a ese mundo un poco mítico de la Edad Dorada, donde pues se habla, ¿no? Que los dioses estaban caminando con nosotros, en fin. Justamente la pérdida de la locura o la locura de Hölderlin era precisamente porque los dioses se habían ido. Y también en el mundo indígena se habla mucho de eso, o sea, como que hay puertas que se cerraron con la venida de ciertas energías, en fin. Luego el segundo capítulo está basado en el ser papá,
en el tener un hogar, y también hay unas grietas que se esbozan muy suavemente. El tercer capítulo está más como volviendo como a los arquetipos, pero con una mezcla como muy particular entre, por ejemplo, entre Afrodita y una ola que crece y punto, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar ese poema. El cuarto más se llama Eros a fuego lento, que tiene que ver como sí, con el erotismo y cómo lo entiendes tú, porque es de una manera súper particular. Y el quinto se llama El crisol de mi hora más silenciosa, que es volver un poco como a, que yo tiene una frase de Borges que dice: quiero volver a las comunes cosas, ¿no? Entonces, como que para saltar un poco a, digamos, de ese mundo loco o mítico, que no es loco porque es que ahí no se siente con locura, sino hay unos velos que se levantan, le damos de reminiscencias y pasamos un poco al de ser padre de familia, porque tampoco es este man que está como habitando como si fuera una suerte de Olimpo y también como habla así, sino hay unas cosas como humanas muy sutiles que nos tocan a todos, ¿sí? Por simplemente tener un corazón humano. Reminiscencias. Merlín me llamó con su voz perdida entre galaxias. Mientras mi pensamiento cruzaba milenios, evoqué la palabra que me devuelve al país de las manzanas doradas. El viento susurraba mitos sobre hojas danzantes. Observé todas las flores y en el césped húmedo el rostro de ella. Si algún día vuelvo a sentir su aroma, se despertará en mí el niño mago. Y me gustaría entonces que pasáramos. Igual esto es una cosa, o sea, claro, Merlín me llamó con su voz perdida entre galaxias. O sea, bueno, listo, lo llama Merlín. ¿Quién se cree este man para que lo llame Merlín? ¿Sí? Es que, o sea, hay una arrogancia en... Pero no, o sea, no. O sea, sí, pero no. Claro. Sí. Bueno, es que Merlín es el arquetipo del mago. Y finalmente, los seres humanos, a través de esa búsqueda de evolución, tenemos que transmutar. Es decir, y esa transmutación, quien tiene las cartas de navegación para hacerlas, es el mago. Además, la poesía está muy relacionada con la magia. Eso le decía a Gabriel cuando hablábamos sobre los poemas, que el mago dice las palabras exactas. Ábrete sésamo. No puede decir ábrete cueva porque no se abre. Y el poeta tiene que decir las palabras exactas. ¿Y de dónde salen esas palabras? Esas palabras no las va a buscar en el diccionario, tiene que buscarlas en su corazón. Ahí es donde tiene que centrarse para que las palabras fluyan. Entonces yo siento mucho presente el arquetipo de Merlín. El arquetipo de Merlín es el que le permite a uno poder precisamente una locura transmutarla. Una situación de alta complejidad, a veces dramática, uno la puede volver también un paraíso, si tiene esa capacidad, y todos los seres humanos la tenemos. Lo que pasa es que no nos creemos. Nadie se cree que es sacerdote, que es mago, que es poeta, que es médico trascendental. Simplemente dejamos que sean otros los que actúen, pero nosotros perdemos esa gran capacidad que tenemos. Decía Platón: dioses sois y lo habéis olvidado. Entonces hay que conectarnos con nuestra naturaleza divina. Yo quiero seguir el poema para saltar a otros. Listo, mientras mi pensamiento cruzaba milenios, evoqué la palabra, ¿sí? No dice escuché la palabra o nombré la palabra, dice evoqué la palabra que me devuelve al país de las manzanas doradas, que me devuelve como si ya estuviera allá, ¿sí?
que me veo el país de las manzanas doradas. El viento susurraba mitos sobre hojas danzantes. ¿Qué es esa mierda? O sea, como que el viento susurra mitos sobre hojas danzantes, ¿sí? Observé todas las flores y en el césped húmedo el rostro de ella. Es una ella con mayúscula además. Pero volvamos a esa imagen. Observé todas las flores. O sea, ¿cómo así que observó todas las flores? Y en el césped húmedo del rostro de ella. Si algún día vuelvo a sentir su aroma, se despertará en mí el niño mago, ¿sí? Y entonces yo quiero hacer un salto acá, a ese momento ya humano, sí, listo, entramos en ese mundo, sí, vale, ya te resuenan los mundos arquetipales y Merlín y tal, y no la avenida séptima, aunque fue más lindo, un paraguas, noviembre, se llama noviembre al final. Quiero que volvamos entonces al hecho de, por ejemplo, ese poema, creo que por aquí está, que es cuando nazco yo, por ejemplo. Que no importa que nazca, o sea, cualquiera, ¿sí? Dice el nacimiento de Gabriel Santiago. Era una madrugada que diluía mi angustia moviéndose en la neblina, el deseo de arrullarte fue desvelo. Pues yo... Eso es muy especial. El aliento nos guiaba, tu madre y yo entrelazábamos los dedos, la alegría descendía por mi garganta. En tu primer instante tomaste un río. Pero quiero leerlo mirando a los ojos, ¿no? Como, o sea, ¿qué tal? O sea, yo no tengo la imagen de cuando nací. O sea, tiene él. Era una madrugada que... No, tienes que leerlo tú. Bueno, era una madrugada que diluía mi angustia moviéndose en la neblina, el deseo de arrullarte fue desvelo. El aliento nos guiaba, tu madre y yo entrelazábamos los dedos, la alegría descendía por mi garganta. En tu primer instante tomaste un río de amor y leche, lengüeteabas tus brazos y llorabas fuerte. El alba azul entraba a nuestras almas unidas en el temblor de lo humano y lo divino. Corté tu cordón umbilical y celebré la vida que respirabas. Sí, pues los que hemos tenido la oportunidad de vivir el nacimiento de un hijo, pues es algo muy especial, ¿no? Sumamente especial. Bueno, desde cuando uno sabe que ya está en el vientre, porque incluso ya hay en el ambiente, en el hogar, que además el hogar significa algo muy especial, lugar donde se hace el fuego. Ya se siente la presencia de ese ser. Y después cuando uno sabe si es niño o niña, ya tiene un nombre y uno empieza a llamarlo. Que recuerdo cuando nació Ángela Sofía, la hermana de Gabriel Santiago, recuerdo que la pediatra salió a mostrarme la niña y yo la llamé, ella venía llorando. La niña venía llorando y cuando yo le dije Ángela Sofía se cayó. Y yo estaba con la hermana de Estela, y cuando habló la hermana de Estela, la niña siguió llorando, porque desconoció la voz, ¿no? Ella estaba familiarizada con mi voz y la voz de la mamá, ¿no? Hay un poema sobre Sofía, mi hermana, que se llama El ritual del viaje en pijama. Dice,
Dormir es la nave para viajar en pijama. Sigue la ruta de ir al closet, abre el cajón y saca un tesoro de dulce abrigo. Pronto cumplirá 3 años. A esa edad, ¿qué puede significar el tiempo? A mí me gustaría, bueno, hay uno que es como, que me encanta, que se llama El hogar y sus latidos, ¿sí? Que justamente hay una cosa, claro, o sea, cuando yo leí el libro por primera vez y todo esto, me gustaba mucho el tema de sí, mi hermana, ¿no? Como lindo lo que me escribe, definitivamente conmovedor, tal, pero sentía que eso, como que los arquetipos eran menos ciertos que eso. Y me preguntaba, ¿por qué meter, o sea, por qué no hacer un texto lleno de esto cuando era tan bonito? Y luego entonces fue hermoso porque, más allá como de las calidades literarias que yo observo y que defiendo, ¿no? El tema es, este es mi papá. Como quitarle el unicornio y el gorro de Merlín es imposible. ¿Y por qué yo quiero hacer eso? ¿Y por qué quitarle a la poesía? ¿Sí? O sea, y todavía me pasa porque escucho la poesía en rima y digo, ¿para qué puta le meten la rima? ¿Sí? Pero escucho a Machado y esas palabras como desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Digo, escucho solamente entre las voces una, digo, esta gente no habla español, ¿sí? O sea, yo no hablo español. Y entonces, claro, en mi libro, así propaganda, hay una frase que dice, hay que tener respeto por las voces que no oímos, por los secretos, no, hay que tener respeto por lo que no entendemos, por los secretos de las voces que no oímos. ¿Sí? Y había un tema ahí como en términos personales en ese tratar de en ver el corazón de este poema, por ejemplo del niño que lengüetea y tratar como de buscar esa poesía de mi papá, como papá, métete por ahí, y él saca otra vez el político. Y ha sido re bonito como ver que el mismo amor que había en ese bebé, que porque nunca he dudado de esa vaina, ¿sí? Como de que me ame, porque hay un compromiso muy fuerte, como del amor encarnizado, como ver cómo hay ese compromiso de abrazar a Afrodita, ¿sí? Pero claro, es más próximo para nosotros la imagen del niño, ¿sí? O la mamá o el papá que si nos muere o tal, que el que se detiene a ver en las rosas, en las hojas, cómo susurran mitos, ¿no? Y para pasar al tercer capítulo, me gustaría que él hablara, o sea, leyeras este poema del El hogar y sus latidos, porque, claro, ahí hay un tema como muy maduro ya, en esto es el nacimiento de un niño, el papá que les crea a su hija, ¿sí? Pero luego hay un tema con un divorcio, o sea, con el hogar que puede estar, ¿sí? Como en peligro de extinción, o sea, además es Quirón en Cáncer, como para los que han destruido un poco, o sea, entonces claro, otro dice, no, el hogar, o sea, como no, se me acabó la vida, ¿no? Pero acá tú dices algo. El hogar y sus latidos. Dice, el hogar es un tejido que transfigura la memoria, día tras día se recrea, se afirma en las palabras y en la música, y otorga nuestro aliento vital a las puertas y ventanas. Tiende y destiende sábanas, cobijas y almohadas, limpia rincones, riega matas, atiende las llamadas de algunos fantasmas, se oculta en la música de un piano invisible. El alma del hogar, con ojos escrutadores, recorre los muebles y examina la soledad
extendida en las cortinas. Por el firmamento del cielo raso, la pintura forja pequeños mundos expuestos a las noches de una vía láctea y a los insomnios de las madrugadas sin resurrección. A veces en las paredes la nostalgia abre las grietas de todas las dimensiones posibles y jamás cicatriza. Wow. Por el firmamento del cielo raso, la pintura forja pequeños mundos expuestos a las noches de una vía láctea y a los insomnios de las madrugadas sin resurrección. A veces en las paredes la nostalgia abre grietas de todas las dimensiones posibles y jamás cicatriza. Qué gonorrea. Luego entonces se mete más al fondo en el tema de los arquetipos. Entonces hay poemas a Afrodita, a Balón, a Merlín, obviamente. Ahí combina pues el tema de Helderlin con Novalis también, ¿sí? Que también va, o sea, es que es un libro que viaja por muchos lados. Pero a mí me gustaría, hay dos poemas acá que me parecen así como descomunales, que quisiera leer yo, que son muy cortos y entonces ahí fue donde yo hice el trabajo de maleza más importante, porque a veces había unos discursos sobre Afrodita, como embelesado, y yo decía, esto es demasiada retórica, demasiado, sí, o sea, qué boleta. Y luego entonces en eso encontré una línea, fueron 5, y ahí entonces fue como que, sí, como, o sea, hay algo que pueda, ¿no? Como pedírsele más a un poema, y eso es lo que quiero como, claro, Afrodita, Venus, digamos que Afrodita es la misma Venus, ¿no? Nacida de la espuma del mar, del océano, no sé. Y simplemente Afrodita, el océano que canta con su elevada espuma cuando el sol en la playa se derrama. Afrodita, ¿no? O sea, sí, el mito tal, miles de páginas sobre Afrodita, hija de tal, madre de tal. El océano que canta con su elevada espuma cuando el sol en la playa se derrama. Cuando el sol en la playa se derrama, más es erótico, o sea, como todo el sexo del mundo en una imagen, ¿o no? ¿Y cómo llegaste a eso, papá? Sí, pues ahí es donde uno mismo queda asombrado y dice, no sé, es difícil saber cómo se llega, pero lo que uno sí siente es el arquetipo de Afrodita, uno siente el arquetipo de Atenea. Pues a cuántas mujeres profundamente sensuales y eróticas nos encontramos en los lugares comunes. Claro, cuántas mujeres sabias nos encontramos en el camino. El tema acá es que, y lo poderoso que me parece a mí es que no se trata de una mujer en este caso, ¿sí? O sea, eso es lo poderoso, que ya empieza, o sea, cuando empiezo por ejemplo a estudiar el tema del haiku, que no es tan, o sea, el haiku también hay un tema ahí como comercial y propagandístico al respecto, porque antes en la China, o sea, el haiku del siglo XVII, los antecedentes en el XIX empiezan a hacerse haikus, se llama haiku. Pero en la China ya en el siglo II se hacían haikus. No eran haikus, se llamaban huji, ¿sí? Pero el tema ahí es, claro, o sea, ya nos vamos del mito germano y de este man, ¿sí? O sea, vamos del mito germano, de un griego tal, al padre que escribe estas cosas, al que siente el peso de un hogar que se agrieta, a este que le canta a la naturaleza, casi que haciéndola vivir, o sea, haciéndola vivir, porque es que uno ve el sol todos los días, ¿sí? Pero vaya usted y diga algo nuevo sobre el sol, ¿sí? Uno va al mar tal, y como alguien que escribe tal, vaya usted, dígame algo nuevo sobre el océano. Pues busque en internet o lea libros sobre biología, ¿no? Pero el trabajo de la poesía es, o sea, le devuelve un poco la luz al sol que el sol todos los días le da. Insisto, el océano que canta con su elevada espuma cuando el sol en la playa se derrama, ¿sí? O sea,
Y ahí donde digo, esto es muy brutal y es como que hay que hablar de esto porque tampoco la poesía se habla desde ahí. O sea, el océano no es el río, el océano, que canta, no es que susurra, no, que canta. Y el cantar hace que vaya hacia afuera. Con su elevada espuma, además, si yo percibo ese movimiento y lo intuyo en este movimiento, voy hacia su elevada espuma, ya me salgo de mí. O sea, ¿cómo es la ola? ¿No? ¿Cómo es esa espuma? Con su elevada espuma, cuando el sol en la playa se derrama. Entonces, ahí hay otro que se llama aproximación al Tao de esto, que dice, en sus aproximación al Tao, ¿no? Entonces el taoísmo, entonces hay una cosa ahí rara, o sea, tú estás casado con mi mamá es una médica alternativa que conoce la medicina china, bla, bla, bla. El Tao Te Ching, listo. Aproximación al Tao. En sus blancos cabellos presiente la primavera. En sus blancos cabellos presiente la primavera. Y yo quedo ahí, claro. Este personaje, o sea, tengamos en esas únicas imágenes. En sus cabellos blancos presiente la primavera. Entonces, listo, un viejo, sí, quizás no se trata de él, ¿no? Yo te decía, ¿qué viste ahí? Tú me decías, veo a Merlín, siempre a Merlín. Pero ahí hay como decir, por ejemplo, ya viene la primavera, o ya estaba la primavera, en sus cabellos blancos presiente la primavera. Y luego de ahí pasa el tema de lo erótico, que creo que nos va, o sea, no sé qué quisieras tú leer, ¿sí? Ya en este poco momento, en estos instantes, como sobre el crisol de mi hora más silenciosa, o si sobre algún tema sobre el erotismo en Eros a fuego lento. Creo que esto está por acá empieza. Vamos a leer sobre girasoles. Dice: aún es temprano en tus manos para escribir en mi piel el nombre del último unicornio. Y hay otro, para cerrar. Perdón, me tomó. Este es bellísimo. El placer de meditar juntos. Compartimos el sabor de los arándanos mirándonos al entrecejo, respirando al unísono el ritmo de mi corazón y el tuyo, embriagados hasta liberarnos de gozo en un alma que se disuelve. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, papá.